Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retiene mi nombre, y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nuevo nombre escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder adorarte, Señor, como un cuerpo, como una familia, como un rebaño. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado, porque cada mañana renuevas tus misericordias para nosotros. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder recibir tu palabra, de poder aprender, de poder ser confrontados, exhortados y edificados por tu bendita palabra. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos ser hacedores de tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos esta semana aprendiendo acerca del mensaje del Señor a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias eran 7 iglesias literales que existían en Asia Menor en el tiempo en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Este mensaje era una confrontación para cada una de estas congregaciones y a la vez también un mensaje de aliento. Pero este mensaje de confrontación y de aliento siguen siendo necesarios para la iglesia de este tiempo. Creo que estas iglesias representan el estado de la iglesia a través de los tiempos, a través de los siglos, incluyendo obviamente nuestro tiempo. A lo largo de estas enseñanzas seguramente veremos cómo este mensaje es tan actual y cómo los mismos peligros que enfrentaba la iglesia hace 2000 años los seguimos enfrentando en este día. ¿Se acuerda el primer mensaje a la iglesia de Éfeso? Fue la iglesia que perdió su primer amor. El segundo mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia que fue perseguida y se mantuvo fiel. Y hoy vamos a hablar del mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se contaminó, la iglesia que permitía falsas doctrinas. Pérgamo era la capital de la provincia de Asia Menor. En esta ciudad se encontraba una gran biblioteca. Se dice que había más de 200,000 rollos de pergaminos. Usted sabe que según la historia se comenzó a escribir en papiros, y esto fue inventado por los egipcios, pero en esta ciudad de Pérgamo ellos perfeccionaron el arte de curtir pieles de cabras y comenzaron a hacer pergaminos. Bueno, de ahí viene la palabra pergamino, la palabra Pérgamo. También en esta ciudad se había edificado un altar a Zeus, conocido como el dios de los dioses. Según la historia, era un edificio de 36 metros de alto por 34 metros de ancho. Era un edificio enorme, una estatua enorme. También esta ciudad era el centro del culto al emperador. Había en ella un templo dedicado a Roma y a Augusto César. Es más, la palabra Pérgamo significa casado. ¿Qué significa la palabra Pérgamo? Obviamente esta ciudad estaba casada con Roma. Esta era la ciudad más leal a Roma. Y ellos habían edificado un templo a Roma y a César, al primer César que fue Augusto César. En las afueras de la ciudad estaba un templo dedicado a un dios llamado Esculapio. Este dios era conocido como el dios de la medicina. Muchas personas acudían a este templo para ser sanadas.
las técnicas que utilizaban para sanar a los enfermos en su mayor parte se basaban en la magia y la superstición. Esta ciudad era peor que la ciudad de Éfeso. Esta ciudad es la capital de Asia Menor. En esta ciudad nació un personaje muy importante en la medicina conocido como Galeno. Sé que algunos quizás conocen ese nombre, Galeno. Es más, a los doctores se les dice galenos en honor a este personaje que es conocido como uno de los padres de la medicina. Ahora, volviendo a este Esculapio, puede ser un nombre bonito para un niño, Esculapio. El símbolo de este dios griego era una serpiente sobre un asta, que es la misma que se usa hoy en día en la medicina, en la farmacia. ¿Ha visto esa serpiente sobre un asta? Pues ese era el símbolo del dios Esculapio, el dios de la curación, el dios de la medicina. Esta ciudad era una ciudad con muchas perversiones, era una ciudad terrible, una ciudad casada con Roma y con toda la corrupción del imperio romano. A esta iglesia, a la iglesia que está en esta ciudad, el Señor le escribe, en el verso 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién escribe? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. O sea que quien envía el mensaje es aquel que dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Esta espada de 2 filos era una espada corta que se inventaron los romanos. Por eso es que el Señor le escribe a esta iglesia, a esta ciudad que estaba casada con Roma, donde había una iglesia, y dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, la verdadera espada, la espada que penetra. Mira lo que dice, una vez más el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta donde dice la Biblia, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de 2 filos atravesaba la carne solamente, destrozaba los miembros internos, pero la palabra de Dios, que es la verdadera espada de doble filo, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor es quien escribió esta carta a la iglesia que estaba en Pérgamo. Ahora en el verso 13 dice, sigue diciendo el Señor, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a decir otra vez aquí el Señor. Entonces, Cristo, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo. Recuerde que hay algo que tienen en común las 7 iglesias, si es que el Señor dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. El Señor sabe, hermano, lo que hacemos, no podemos esconder nada de Dios. Amén. Ahora, también les dice, y sé dónde moras. Sé dónde vives. Esta palabra habla acerca de, más o menos lo que quiere decir es, sé dónde yo te he plantado. Lo que está diciendo, yo te he plantado ahí donde está el trono de Satanás. Habían ciudades difíciles donde ser cristiano era algo complicado. Pero esta ciudad de Pérgamo era la peor porque esta ciudad era el centro de la adoración a César. Recuerden que la razón por la cual miles de cristianos fueron martirizados durante el Imperio Romano, la razón fue porque ellos se negaron a quemar una pizca de incienso en honor al emperador y decir César es Kyrios, que es la palabra Señor, una palabra que solamente se le puede aplicar al Señor Jesús. Ahí comenzó, en esta ciudad comenzó el culto al emperador. Por eso es que el Señor dice, ustedes moran donde está el trono de Satanás. De ahí donde salen todas las perversiones, de ahí donde salió la herejía esa de que César era Dios hombre. Era aquí en esta ciudad donde se consideraba César el Dios hombre. Por eso le dicen a los cristianos el Señor que ahí estaba el trono de Satanás. Miles de cristianos fueron martirizados porque ellos
nunca en ningún momento accedieron a decir César es Señor. En ningún momento. Por eso Esmirna tenía su mártir. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de Policarpo? Que fue un hombre que se negó a decir César es Señor. Le decían solamente decir César es Señor, quema una pizca y después seguís en tu predicación. Él no estuvo dispuesto en ningún instante a hacerlo. Como hay gente que dice, no, me pecáis. El domingo te arrepentís. Hay gente que así dice, peco y después me arrepiento. Eso, hermanos, es una persona que no tiene el más mínimo conocimiento de Dios, de su santidad y de su celo. Amén. Porque todos pecamos, entendemos que todos pecamos, pero nosotros batallamos todos los días contra nuestra carne. Amén. Hay una batalla intensa en nosotros, un dolor terrible cuando pecamos contra el Señor. Hay gente que peca y dice, bueno, se van a ver guaro el viernes, el domingo vienen, el domingo me arrepiento. Cuando alguien peca, dice la Biblia, con todo el conocimiento, cuando alguien peca deliberadamente, es como que estés pisoteando la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, había muchos hermanos en Pérgamo que a pesar de la persecución derivada, imagínense, estaban en el trono de Satanás, estaban donde estaba el trono de Satanás, en el mismísimo lugar donde se inventaron esta terrible herejía de hacer de César Señor. O sea que el César era el Señor de esta iglesia de Pérgamo. De ahí salió toda esa porquería de que César era Dios hombre. Y hay algo tremendo aquí. Aquí se menciona un hombre llamado Antipas que fue martirizado y el Señor le da un nombre tremendo. Dice, mi testigo fiel. Esa palabra, mi testigo fiel, esa palabra, mi testigo fiel, es la misma que el Señor habla de sí mismo. Dice que Él es el testigo fiel, el mártir fiel. Qué tremendo es el testimonio que el Señor da de este hombre, Antipas. ¿Cómo le llamó a él? Antipas dice, mi testigo fiel. ¿Será que el Señor puede decir eso a nosotros? Mi testigo fiel. También este nombre Antipas es súper interesante. Creo que hay una poderosa razón por la cual el Señor dice el nombre de este hombre. Y Antipas, este nombre se traduce, literalmente significa contra todo. No significa Antipas. Puede buscarlo usted en su diccionario en la Reina Valera 1909. Él lo puede encontrar. Antipas significa contra todo. Contra todo. O sea que este hombre fue martirizado por estar en contra de hacer de un hombre un Dios. Según la historia tardía, escrita por un hombre llamado Tertuliano, según la historia, a este hombre lo martirizaron metiéndolo dentro de un toro de bronce y le ponían fuego y brasas debajo y así cocían a la persona que estaba dentro. Es una terrible forma de morir. Pero el Señor dice, ustedes se mantuvieron firmes, todavía retienen mi nombre y no han negado mi fe, dice el Señor, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue martirizado. ¿Qué significa Antipas? Antipas significa contra todo. Contra todo. Y la razón por la cual este hombre fue martirizado es porque se oponía a lo que se enseñaba, a lo que se creía acerca del César. Se oponía a las doctrinas, como vamos a ver un poco más adelante, a la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Por eso es que cuando usted se opone contra el sistema, usted no va a caer bien. Amén. Pues es que los cristianos siempre vamos en contra de la corriente de este mundo. Amén. Ojalá que todos nosotros pudiésemos ser como Antipas y el Señor dijera que somos sus testigos fieles.